Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos. Gracias a Dios por permitirnos estar de vuelta con ustedes, ya que hemos estado un buen tiempo fuera del aire. Hoy queremos compartir con ustedes un proyecto de acometidas, de dos tipos de acometidas. Una es acometida derivada y otra acometida con empalmes. Vamos a trabajar junto con ustedes en lo que es el montaje de toda la canalización, diferentes tipos de tuberías, ductos, paneles, caja de medidor. Vamos a estar compartiéndoles en ese momento lo que son algunos parámetros necesarios para la correcta instalación según código eléctrico. También vamos a compartirles ya la que es la instalación de todo lo que es el cableado de acometida, la entrada de acometida, bajada de acometida y los diferentes requerimientos necesarios para ello. Recordándoles que este esquema de acometidas eléctricas es un sistema monofásico trifilar 120-240. Porque hay muchos que confunden que cuando tenemos dos líneas es monofásico, pero en este caso no, es trifilar porque del transformador que nos provee la energía, la empresa, solo viene una fase. De esa fase conectamos un transformador y de ese transformador sacamos una derivación al centro, un voltaje de 240 con derivación al centro nos hace 120 y 120. Por eso es instalación monofásica con dos líneas calientes y un neutro. Bueno, esperemos que por favor pongan atención porque sí vienen muchos datos muy importantes. Acompáñennos. Estamos listos para comenzar nuestro proyecto de instalaciones de acometidas eléctricas. Van a ser, como les había explicado, dos estilos. Una va a ser una acometida con empalmes y el otro estilo va a ser con derivaciones. Primero tenemos aquí el tipo de montaje que vamos a realizar, nuestros equipos, los paneles y la canalización tipo ducto y tubería IMC vamos a utilizar en este caso. Luego vamos a pasar a lo que son los requerimientos según código de toda la instalación, tanto como altura, tipo de cable y todos estos requerimientos necesarios los vamos a ir explicando según vayamos avanzando en la instalación. Para ello tenemos aquí que nos van a ayudar los ingenieros eléctricos Elías Sánchez, tenemos a Chukri Nasser y tras de pantalla tenemos a Daniela Sánchez. Ella nos va a estar grabando y nos va a estar dando colaboración, la licenciada Daniela Sánchez, con los diferentes tomas que va a hacer ella para el proyecto. Y ahora les vamos a mostrar los equipos y las herramientas necesarias. Aquí tenemos algunos de los equipos y herramientas que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto. Vamos a instalar para que nos dé una mejor imagen al proyecto, dos tipos de pararrayos, los vamos a tener ahí instalados. Un pararrayo para lo que es para un inmueble y un pararrayo para poste de energía, donde circula la energía eléctrica de la compañía distribuidora. Tenemos el ducto y diferentes equipos y herramientas que vamos a estar utilizando. Por acá tenemos el panel que vamos a estar utilizando, accesorios, la base del medidor, la mufa aislante y pues sin más tiempo que perder, comencemos. Vamos a comenzar fabricando dos accesorios con tubería IMC, los cuales se van a cortar a la medida y se les van a hacer sus respectivas roscas.
en el proceso de hacer las roscas a la tubería IMC, tuvimos un contratiempo donde nuestra máquina, nuestra tarraja eléctrica, se nos dañó, pero no creo que eso nos vaya a impedir para hacer la rosca, ¿verdad, muchachos? Bueno, ya tenemos los dos accesorios, los dos tubos IMC con rosca para comenzar nuestro montaje de los paneles. Y vamos a comenzar con el montaje del ducto utilizando estos accesorios, spring nuts. Miren, son unas roscas con resorte para channel screw. Ya tenemos lo que es la canalización tipo ducto ya instalada. Ahora el siguiente paso va a empezar a montar los paneles, los equipos, la tubería y la base del medidor. Aquí tenemos unos conectores para tubo IMC. Estos son los que vamos a utilizar en las tuberías que ya les hicieron rosca a los muchachos. Quedaron excelentes. Muy bien. En este caso, a este panel necesitamos hacerle un knockout en un punto donde ya habían varios agujeros de media. Pero para evitar que nos quede feo ese punto, se fabricaron unas platinas para que nos quede más selladito. Listo. Bueno, podrán observar en este montaje del ducto, dejamos la tapa hacia el frente porque lo estamos dejando preparado para un futuro video que vamos a hacer unas conexiones con unas borneras para unas borneras que van a ir internamente para una acometida para dos paneles eléctricos. Por el espacio que tenemos, estamos dejándole al panel una altura de 1.80. El código lo permite en lugares que uno no tiene espacio para trabajar, pero recomienda una altura de 2 metros los paneles eléctricos, la parte superior. Bueno, ya vamos avanzando en nuestro esquema. Ya tenemos el ducto, tubería que conecta el ducto con el panel de distribución y tenemos el panel. Ahora vamos con lo que es la caja del medidor, su tubería al ducto y la tubería hacia la mufa. Y para eso tenemos también ya lo que es el aislante que nos va a soportar la acometida.
Bueno, ahora que tenemos ya nuestro panel de distribución, nuestra caja del medidor, el mástil de la acometida ya instalados, vamos a ver dos puntos muy importantes que según código eléctrico nos indica que el punto de soporte para el mástil no debe estar más lejos de 3 pies de lo que es la mufa. En este caso nosotros estamos dentro, en la distancia estamos dentro de los 3 pies y tenemos el channel y su abrazadera Strut. El siguiente punto es nuestro soporte de la acometida. Este es un aislante que según código no debe estar más de 12 pulgadas lejos de lo que es la mufa. Entonces este soporte que nos va a servir para sujeción de la acometida, vamos a tener que instalarlo dentro de las 12 pulgadas entre la mufa y el medidor. También otro punto muy importante, tenemos aquí un bushing de ground, un bushing de tierra. Este es importante para darle continuidad, asegurarnos de darle continuidad a nuestro sistema de tierra física para que se una con toda la tubería y también hagamos el puente principal de tierra. Este iría aquí junto con la conexión que hagamos hacia tierra. Recuerden que nosotros aquí vamos a instalar nuestro main. Aquí lo tenemos en el esquema. Nuestro main. Entonces vamos a utilizar nuestro sistema de tierra que venga al panel principal, porque aquí vamos a hacer la unión de tierra y neutro, pero nos aseguramos que tierra tenga una buena continuidad hacia la acometida, porque de aquí no viaja ningún tierra hacia adentro, sino que en el panel tenemos nuestra entrada principal de tierra y de esta manera nos aseguramos una mejor continuidad del tierra. Las borneras de tierra que vamos a utilizar en nuestro panel y por aquí tenemos los tornillos y vamos a aprovechar una varilla de tierra que ya tenemos instalada en otro sistema para provisionalmente agarrarnos a ella con el cable que va a venir hacia el panel. Esta es aprobada también, este tipo, por el código, por el NEC. Habíamos quedado en la instalación de lo que es el sistema de tierra físico. Vamos a tirar un cable de la bornera de tierra que ya está instalada hacia una varilla que tenemos ya instalada en un sistema. Lo vamos a hacer una conexión provisional y en ese punto van a ver la importancia de este tornillito que viene en los paneles. No en todos los paneles tiene que ir instalado este tornillo. Entonces vamos paso a paso
Y recuerden la importancia de este tornillito, ya la van a conocer. Nuestra línea de tierra provisional instalada. Aquí tenemos una acometida de cable número 2. El código nos dice que mínimo para cable número 2, el calibre de nuestra tierra va a ser un número 8. Aquí tenemos un calibre más grueso, pero no importa. Lo importante es respetar lo mínimo, que no sea más delgado del número 8 para un cable de acometida número 2. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto o requerimiento importante que nos pide el código eléctrico cuando ya tenemos nuestra tierra? Nos pide una unión sólida entre neutro y tierra. Eso lo llamamos como un puente de unión principal, que en este caso sería llevar una línea de nuestra barra de tierra y unirla a la barra del neutro. Ahora vamos a hacer una práctica. Tenemos a Daniel aquí lista, una práctica de medición de continuidad. Póngase para acá, para que vamos a medir tierra y neutro. Tierra y neutro no nos da continuidad, entonces no tenemos, porque todavía no tenemos ninguna unión entre neutro y tierra. Aquí viene este punto importante. Este panel va a ser nuestro panel principal y aquí va a estar nuestro desconectivo. Recuerden, en un video anterior ya sabemos en qué puntos van a ir los tierras, en 3 puntos. Donde va el desconectivo sería uno de ellos. En este caso, nuestro desconectivo, que ya lo vamos a instalar, es de paso nuestro dispositivo de protección contra sobrecorriente y cortocircuito. Bueno, vamos con la clave. Los paneles traen una rosca y un tornillo verde, que si este panel no va a ser el panel de unión principal, no vamos a utilizar ese tornillo verde. Ahora midamos continuidad entre neutro y tierra. Quítelo. ¿Otra vez? ¿Vieron? Eso nos indica que ya tenemos una unión sólida entre neutro y tierra. Ya está nuestro puente de unión principal. Ya no necesitamos llevar un cable extra. Sí necesitamos llevar un cable para hacer una mejor continuidad de tierra hacia la acometida. Por eso tenemos aquí el punto que nos va a unir la tuerca ya con el tierra. Recuerden algo importante, que tenemos un proyecto dedicado solo para lo que es tierras. Lo que es nuestra instalación de tierra física es muy diferente a lo que es una unión de equipos a tierra. Todos los equipos que van conectados a esta bornera es diferente. Esta unión es para protección de fallas a tierra en nuestro sistema, y la puesta a tierra es protección para descargas eléctricas atmosféricas o inducidas por otras líneas de alta tensión. Ya comenzaron los muchachos a la instalación del dispositivo de protección contra sobrecorriente y cortocircuito. Y
y van a continuar con lo que es nuestra protección de descargas atmosféricas y picos transitorios de tensión, que es lo que tenemos en este punto. Ya tenemos en tierra, ya están instalando el dispositivo, el desconectivo, la protección del supresor de tensión de picos transitorios. Vamos a dejar ya conectado el dispositivo de protección para lo que es el supresor, y también de paso vamos a dejar ya en el sistema dos breakers, uno doble y uno sencillo. Estos son con protección de diferencial de falla a tierra. Vamos a dejarlos ya listos para los futuros proyectos. El tema de hoy teníamos dos tipos de acometidas. Tenemos uno que va a ser derivado. El derivado va a ser con este cable de aluminio. Ya vienen las tres líneas dentro. Este cable va a pasar de un solo, desde el poste de la compañía de distribución eléctrica hasta el medidor sin ningún empalme. Mientras que el siguiente va a ser una acometida con empalmes. Este sistema, desde el poste de la empresa de distribuidora de energía, vamos a llegar hasta la mufa. Esta sería nuestra bajada de acometida. Y de la mufa al medidor vamos a entrar con cable de cobre. Esta se llamaría entrada de acometida. Y estos son los conductores de acometida o cableado de acometida. Tenemos que para una acometida de una residencia unifamiliar, que se podría decir que es una residencia que tiene lavadora, secadora, bomba de agua, estufa, el código permite no menos de 100 amperios. Eso significa que vamos a tirar un cableado número 2 de cobre y uno número 10 de aluminio para una acometida unifamiliar. Ahora, para otro tipo de residencias de más baja categoría, nos dice que mínimo hasta 60 amperios podemos dejar una acometida. Entonces, por favor, no se pierdan ni un minuto, porque en cada momento vamos explicando diferentes normativas en esta instalación.